dentro de eso. Y esto motivó también en estos días un comunicado Gracias. del Colegio de Abogados del Paraguay. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, para hoy tu audiencia. Sí, doctor, justamente queríamos hablar con respecto a este tema de la suspensión a raíz del sumario y también algunas interrogantes que quedaron con respecto a qué pasó con la audiencia preliminar que usted participaba y todas esas cosas. Bueno, Raúl, han transcurrido más de 800 días desde que se instauró el sumario hasta la resolución de suspensión, que llamativamente justo sale cuando había iniciado la audiencia preliminar. O sea, acá había un claro mensaje de que tenían que quitarme de esa audiencia porque le molestaba a la magistrada. Lastimosamente, esto muestra cómo se está manejando los juzgados especializados en crimen organizado, que en varias oportunidades ya referí de que se hacen las cosas torcidas, o sea, violando la ley realmente. Y esto es lo que refleja el resultado de este sumario, y con el extremo de haberme abierto otro sumario a consecuencia específicamente de las recusaciones a la Corte Suprema de Justicia. Como que también se sabe de que hay causales entre los ministros de Corte y mi persona, pues existen eh, recursos de amparo donde la Corte Suprema era mi contraparte, existe una demanda civil donde la Corte Suprema de Justicia era mi contraparte, y sin embargo, con una suerte de liviandad, el Consejo refiere que no hay motivo y de que era el solo efecto de dilatar para ordenar el nuevo sumario. Y eso es falso, ¿verdad? Vos planteaste ahora, doctor, un recurso de reconsideración. Asimismo, planteé el recurso de reconsideración porque honestamente creo que los ministros que firmaron esa resolución no se informaron teniendo el expediente a la vista. Lastimosamente, muchas veces los relatores recogen el dictamen de la superintendencia que recomienda una sanción, y lo único que varían es vamos a decir, el quantum de la pena, ¿verdad? Que también erróneamente el superintendente afirmó, sin que sea coherente con las pruebas existentes, de que se probaron los hechos denunciados, para, sin embargo, finalmente sancionarme por mis afirmaciones en relación a que si la magistrada Rosarito Montanía se le tomaba examen de garantía, se iba a aplazar, ¿verdad? Y tampoco se tuvo en cuenta los hechos nuevos que yo formulé, en el sentido de que la magistrada efectivamente se aplazó y se acredita suficientemente que la misma no debería estar luego en el cargo de jueza especializada. Doctor, ¿existe también un pedido de medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso? Eh, Realmente mi abogada es la doctora Raquel Talavera, y estaba, no sé si ya está presentado o se presentaría en esto. Con respecto a tu caso, digo. Así mismo. ¿Y cómo tomás el comunicado del Colegio de Abogados del Paraguay, doctor? Y bueno, estoy por lo menos satisfecho de que el Colegio de Abogados sostenga ya una línea que viene de hace unos años, cuando inició este proceso. En el caso particular, pues las violaciones a la Constitución cometidas por la jueza Rosarito Montanía
y en algún sentido avalado por la Corte Suprema de Justicia, ya llamó la atención del Colegio de Abogados del Paraguay y del Mercosur y de Latinoamérica, ¿verdad? Porque se evidencia la violación de las garantías constitucionales y los tratados internacionales. Y esto puede llegar a tocar a todos los colegas que se desempeñan en el fuero especializado, ¿verdad? Entiendo. Y bueno, y este recurso tiene que tratar en el pleno de la Corte, doctor. No, el mismo consejo que me sancionó tiene que analizar y si en 15 días hábiles no hace lugar a la reconsideración, se tiene por rechazado tácitamente, ¿verdad? Ya, resolución tácita entonces. Así mismo. Ya. Y la preliminar, ¿cómo Espero quedó? que la Corte sea, por lo menos, se sirva a analizar la situación, porque inclusive el Colegio de Abogados Fernando Lamora vi que ayer quitó un comunicado donde se resalta la cantidad de colegas que son sancionados por el solo hecho de ejercer la defensa. Los recursos están previstos en el Código Procesal Penal y los plazos también. Los que violan los plazos son los magistrados. Si te das cuenta que en 800 días no fueron capaces de resolver una recusación para resolverlo en 3 días, eso te demuestra que lo podían haber hecho hace 800 días. O sea, el que es encargado de resolver es el que hace que el proceso se tranque y se dilate, no el abogado que ejerce los derechos y garantías constitucionales establecidos en la ley. Son recursos legales previstos y les molesta que uno haga uso de esos resortes legales. Lastimosamente el derecho a la defensa está garantizado por la Constitución. Y Doctor, eso es lo que deberían de tener en cuenta. sí. ¿Y cómo quedó la audiencia preliminar? ¿Continuó, doctor? Eh, el imputado, el acusado en este caso, Juan José Dubini, formuló recusación contra la magistrada, contra el Tribunal de Apelaciones y contra 2 ministros de la Sala Penal, a los cuales le había denunciado por prevaricato, ¿verdad? Y lastimosamente se ve de que el prevaricato es algo que no se sanciona en nuestro país y se vuelve costumbre de los magistrados, lastimosamente. Entiendo. Y bueno, vamos a estar esperando a ver si qué es lo que resuelve entonces en este caso el Consejo de Superintendencia y también con respecto a la recusación esta que planteó su defendido, vamos a decir. Y con la corriente que lleva nuestra justicia, lo más probable es que a la brevedad lo rechacen y lo sancionen. Si simplemente se limitan a decir no hay fundamento y realmente los hechos y fundamentos que existen no son tenidos en cuenta. Entonces es muy difícil ejercer una defensa realmente. Pero siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos obligados en el ejercicio de la defensa a recurrir todas las resoluciones que estén violando los derechos del procesado, ¿verdad? Entiendo. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, todo, doctor, muy amable. No, por favor, a la orden. Gracias. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.